Sin intro y directo al más esperado del año, Doom Dark Ages, frenetismo, aniquilación y metal. Esta nueva entrega tiene un ambiente más medieval que, aunque parezca raro, le sienta muy bien, con aún más armas locas, el escudo que es como el del Capitán América, pero mejor, y encima puedes montar un dragón. Ningún Doom decepciona, y este luce increíble. Lo tendrás disponible en 2025 para Xbox Series, PlayStation 5 y PC. Y el shooter más realista de este año, un récord con toda la potencia de Unreal Engine 5. Te meterás en la piel de un oficial de policía con la vista desde su cámara táctica. En este juego tendrás que resolver casos, tanto usando tus habilidades de detective, disparando y tomando decisiones morales. Es un juego que es mucho más que un shooter, con un realismo nunca antes visto. El juego no puede tardar mucho en salir porque estaba anunciado para el año pasado. Aunque no tiene fecha exacta, sale en principio para Steam. Antes del siguiente, deja un buen like que me apoyas muchísimo para que te traiga juegos como Jumpship. Este shooter en primera persona donde podrás jugarlo en cooperativo de hasta 4 jugadores. Tiene combates intensos, tanto en tu nave espacial como en tierra. Tendrás que realizar diferentes misiones viajando por diferentes planetas, explorándolos sin problemas. También tendrás que buscar diferentes piezas para mejorar la nave y repararla. Te deja libertad total para hacer el juego como quieras, tanto en la personalización como en el enfoque de tareas. Un juego muy interesante que estará disponible para Steam en Early Access en 2025 y seguro que en un futuro para consolas. De este jugué a la primera parte y todavía no entiendo el poco éxito que tuvo, y creo que se debe a la falta de publicidad, que espero que mejoren con Splitgate 2. Un shooter multijugador en el que podrás usar portales para desplazarte por el mapa y emboscar a tus enemigos, además de poder huir. A mí el primero me pareció muy divertido, y este le ha añadido más armas y habilidades, haciendo partidas súper frenéticas. El juego está confirmado en 2025 para Xbox, PlayStation y PC. Y si tu arma favorita son los francotiradores, tienes Sniper Phantom Resolution. Al igual que un récord, es interesante cómo están agregando la moralidad a los shooters. En este también ocurre mientras te encuentras en parajes hostiles. Tiene un sistema muy inmersivo, desde personalizar tu arma, utilizar herramientas que te ayuden a calcular la distancia y mejorar tu precisión. También deberás colocarte en el lugar perfecto para el disparo. Todas tus acciones harán que tengas un desenlace diferente. No tendrás que esperar mucho para jugar porque sale el primer trimestre de 2025, en principio para Steam. Y otro juego que al igual que Doom no necesita presentación, Borderlands 4. Este clásico shooter frenético y divertido anunció su cuarta entrega en los Game Awards de este año, dando fecha para 2025. Vuelven unas armas locas con distintos modos de tiro, elementos y un montón de enemigos, y misiones por cumplir mientras subes de nivel y mejoras a tu personaje, solo o con hasta 3 amigos. Todavía sin fecha confirmada, pero sí este año para Xbox Series, PlayStation 5 y PC. Forest Reigns es un FPS de supervivencia en un París post-apocalíptico invadido por un bosque mutante y criaturas letales. Adáptate y usa el entorno cambiante a tu favor. Fabrica armas, alíate con facciones o explora libremente, pero nunca bajes la guardia. Y ya es el tercer shooter con decisiones morales. Voy a tener que hacer un contador al final. Un juego que se va adaptando a ti, donde tendrás que explorar un mundo cambiante haciéndote con los escasos recursos para fabricar y conseguir diferentes armas. El juego lo tendrás disponible para Steam este 2025, todavía sin fecha confirmada. Mouse Before Hire es uno de los más curiosos de este año. Este shooter con dibujos ambientados en la década de los 30 manejarás al detective Jack Pepper, en el que tendrás que meter en los bajos fondos para resolver un caso de una damisela en apuro secuestrada. Un shooter con multitud de armas, diferentes enemigos y mucho por descubrir. No tiene fecha, pero sí está confirmado para este año para Nintendo Switch, PlayStation, Xbox y PC. Y si te gustan los Battle Royale, Mini Royale, que es un juego con un estilo diferente como si fueses un soldado de juguete. Tienes que aterrizar en una habitación desordenada, conseguir armas, munición y acabar con otros jugadores. La dinámica es como cualquier otro, pero eso sí que espero que agreguen otro modo de juegos para que sea mucho más divertido, que lo hace único por su ambientación. Decir que el juego no tiene fecha confirmada, pero en principio saldrá para Steam y seguro que en un futuro para consolas. Y si te gustan los shooters frenéticos, tienes Hellbreak, un juego muy similar a Doom, en el que en una arena tendrás que derrotar a demonios a ritmo de metal, donde tendrás que lograr la máxima puntuación. Tiene mecánicas roguelite, en el que cada partida podrás elegir entre diferentes armas y habilidades que se adapten mejor a tu estilo de juego, además de maldiciones y bendiciones que cambiará el curso de tu partida. No tendrás que esperar mucho, ya que saldrá el primer trimestre en Early Access para PC, y si quieres probarlo, tienes demo gratuita.
Y ya queda poco para que salga Atomfall, que fue anunciado en una conferencia hace poco. Este shooter de supervivencia te transporta al norte de Inglaterra después de una catástrofe nuclear, en un mundo que mezcla un futuro posapocalíptico con misticismo. En él tendrás que conseguir materiales, explorar y relacionarte para conocer sus secretos, mientras luchas de diferentes formas. Un juego muy interesante que saldrá el 25 de marzo para Xbox, PlayStation y PC. Y cómo no mencionar a uno de los más esperados, Metal Gear Solid Snake Eater, este remake donde empieza la historia de Snake. Y para contarte todo de este juego tendría que rellenar 2 horas y media de vídeo, y no es plan. Tiene mucha acción, sigilo, una gran trama y personajes legendarios, donde deberás entrar en territorio enemigo y detener un arma de destrucción masiva, antes de que desate la guerra total. No tardará en salir, porque ya hay una reserva en la mayoría de webs y tiendas. Lo que sí se sabe es que saldrá para PlayStation 5, Xbox Series y PC. Y hablando de otra saga legendaria convertida en survival, Terminator Survivor. En este no es como tal un shooter al uso, pero sí que le sienta muy bien que lo hayan convertido en un juego de supervivencia, en el que eres un superviviente tras el juicio final. Desde tu base tendrás que hacer que resurja la humanidad, conociendo personajes emblemáticos y enfrentándote tanto a las máquinas como a otros humanos, usando diferentes armas a distancia o cuerpo a cuerpo, aunque la mejor estrategia, sin duda, es el sigilo. Lo podrás jugar solo o con hasta 3 amigos. Sale este 2025 para Xbox Series, PlayStation 5 y PC. Y hablando de sagas conocidas, este caso sí, en los videojuegos, Mafia The Old Country, el cual empezará en los orígenes del crimen organizado, situado en Sicilia en torno al 1900, donde tendrás que entrar en el submundo criminal lleno de acción, traición y supervivencia. Cuando lo vi no tenía muchas esperanzas en este nuevo enfoque, pero profundizando tanto en la historia como en su gameplay me gustó más, y creo que eso te ocurrirá a ti también, sobre todo por sus escenas de acción. Llega en verano de este año para Xbox Series, PlayStation 5 y PC. Y lo tengo que incluir, y espero equivocarme, con Frostpunk, el 43º Hero Shooter que sale estos últimos años, en el que las cartas adquieren una gran importancia, ya que con ellas podrás tanto mejorar a tu equipo como empeorar al contrario. Un shooter de 5 contra 5 en el que tendrás que cambiar las reglas del juego para poder ganar. Suena todo muy bonito, pero teniendo competidores a nivel competitivo como Valorant o Counter-Strike, o más arcade como Marvel Rivals u Overwatch, este te queda un poco entre medias. El tiempo lo dirá, saldrá el 5 de marzo para Xbox Series, PlayStation 5 y PC. Y si te gustó Superhot, te va a gustar Broken Time. Este shooter low poly te hará luchar contra enemigos, tanto cuerpo a cuerpo como usando armas a distancia. El tiempo se detendrá, lo que te dará tiempo a pensar en tu siguiente movimiento o esquivar los disparos enemigos. Cada nivel será diferente y tendrás que moverte para encontrar diferentes oportunidades. El juego sale el 6 de marzo para Steam. Afterblast es un shooter roguelite que podrás jugar tanto solo como con tus amigos en un gameplay dinámico en el que entrarás en mazmorras creadas aleatoriamente y tendrás que obtener poder y desbloquear actualizaciones para salvar el planeta. En cada mapa aparecerán diferentes objetos y armas aleatoriamente, que deberás buscar para enfrentarte a multitud de enemigos en combates llenos de acción. Un juego con muy buena pinta que sale en marzo en PC. Arcane Age es un shooter de rally virtual y mira que de entrada el VR no me gusta, ya que la mayoría de juegos no tienen mucha calidad, pero este fue la excepción y seguramente en un futuro haga un vídeo de juegos de rally virtual en el canal. Este es un juego de aventuras en un mundo terraformado, con combates y un mundo muy poblado. Tendrás 3 armas diferentes que podrás personalizar a tu gusto, con un traje que te permite trepar, nadar y saltar libremente. Y como dije antes, para ser un juego de VR se ve increíble. El juego acaba de salir y lo tienes disponible para PC. Y creo que por fin este año saldrá Kingsmaker, un juego bastante raro en el que con armas actuales tendrás que derrotar a ejércitos medievales que quieren hacerse con tu castillo y deberás defenderlo junto a tus amigos. En lo que es una batalla entre el presente y el pasado podrás usar rifles, vehículos y mover tus tropas para derrotar a multitud de enemigos. El juego iba a salir en 2024, pero está confirmado que sale este año, en principio en Early Access para PC y seguro que en un futuro para Xbox y PlayStation. Y este último lo incluyo porque además es gratuito. Arena Breakout es un shooter táctico inmersivo de extracción. Y no es más porque la descripción no creo que puedan permitirse más caracteres. Muy enfocado en el realismo, sobre todo a nivel de audio, con mucha personalización en armas y perfecto para jugar con amigos. Un juego sin fecha, pero seguramente saldrá pronto porque ya tiene drops en Twitch preparados. Saldrá para Xbox Series, PlayStation 5 y PC. Si te ha gustado este vídeo, aquí te dejo otro que quizás también te interese.